Bueno, seguimos acá en Más Redes de Bienestar y la tengo a ella que está ahí esperándonos. Verónica Alfieri, ella es abogada, consteladora también. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás? Te veo muy Hola, bien. Mandaste un Vale, ¿cómo mensajito ahí de estás? no sé qué. Yo te veo perfecta, impecable como siempre. Lástima que no te tengo acá, pero entiendo que estuviste a las corridas, así que nada, mucho, Corrimos, mucho corrimos calor, mucho, mucho calor. mucho calor en la calle. Sí, acá me puse el aire a full y digo, bueno, vamos a Espectacular, espectacular. paso a paso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de sucesiones y vamos a mezclar un poco con la parte sistémica y también con las constelaciones, porque yo sé que vos como abogada también haces un poco de constelaciones, haces constelaciones también desde la parte Sí, jurídica. Así que entrando en el tema de las sucesiones, y yo he puesto como título Heredar con orden, claves para una sucesión exitosa. Porque vos le das como un toque sistémico a la historia, no sos la abogada común para mí, así que me encanta que sea así. Pero no, empecemos es con, un abordaje distinto. exacto, empecemos con qué es una sucesión, para alguien que no sabe, porque capaz no todos saben, cuando hablamos de sucesión, ¿de qué estamos hablando, Vero? La sucesión es un juicio, un proceso que se inicia cuando una persona fallece. Esa persona tiene el nombre para la ley de causante. Y la ley, de manera casi matemática o aritmética, taxativamente dice quiénes son las personas que van a heredar a esa persona que fallece. Entonces hay un orden Sí, que está establecido en la ley, que es casi matemático, hay una porción sobre lo que, digamos, este causante puede disponer libremente para testar o para legarle a alguien fuera de sus herederos o favorecer en una porción a algún heredero en particular, pero esto está taxativamente regido por la ley, por la bien, norma, por el Código Civil y Comercial de la Nación. perfecto. No es que uno puede elegir, o sea, hay un... No, Bien. no se puede elegir. Hay otros regímenes en el mundo, por ejemplo, donde heredan mascotas. En Argentina eso no es Ah, posible. mira, no sabía eso. Sí, hay regímenes diversos. Acá, digamos, todo cuando fallece la persona, se forma, digamos, esto que sería el acervo hereditario, que es el Sí, nombre que tiene legal, que es como si fuese la torta que los herederos van a sí, repartir o sí, que tienen para repartir, sí. y entran allí todo lo que sea patrimonial, ganancias y deudas que tenga el causante. Esa es la parte como jurídica de qué es una sucesión, y ahí nos quedamos como con la fría letra de la ley. Ujú. Ahora viene como la parte como más, digamos, más compleja, es que por debajo de todo esto legal y de un proceso que está establecido en la ley y que es necesario el acompañamiento de un abogado que te asesore desde el principio, te diga qué documentación tenés que preparar, cuáles son los costos, si la sucesión tramite en capital, en provincia o en el lugar que tramite, Ujú. todo eso que debe ser como muy transparente y que está establecido en la ley, está por encima de todo lo que en realidad puede llegar a suceder debajo de esa capa Sí, legal, que es todo lo humano, digamos, todo lo que está por debajo y todo lo que provoca muchas veces en los herederos el tener que presentarse y reclamar en una sucesión, iniciar una sucesión, quién la inicia, por qué vos, porque yo, muchas veces con abogados distintos, y estamos hablando tal vez de dos hermanos, ujú. hijos iniciando una sucesión, o sea, todo eso que es lo humano, Sí. es la propuesta desde el estudio, es el abordaje sistémico. Bien, bien. Cuando hablas de sistémico, ¿de qué estás hablando para que la gente entienda? Como tomarlo Sí, desde un lugar. Sí. cuando hablo de abordaje sistémico, es desde hace varios años existe una disciplina que se Ujú, llama derecho sistémico y que es la aplicación de las constelaciones familiares al derecho. ujú. Entonces, con estos principios del derecho sistémico que se usan a modo preventivo de conflictos y a modo para resolver en profundidad el conflicto, porque ¿qué es lo que sabemos y lo que se ha detectado en el estudio
Digamos, somos especialistas en derecho de familia y en sucesiones. Lo que se ha detectado es que una vez que el conflicto ingresa en un ámbito judicial, jurídico, se complejiza y muchas de esas relaciones humanas y vínculos familiares se ven seriamente afectados y muchas veces en riesgo y muchas veces se interrumpen por Sí, años. sí. Entonces, la propuesta es revisar el conflicto jurídico o la sucesión desde lo sistémico Ujú. para reparar, sanar, sanear y que sea una sucesión exitosa. ¿Por qué hablamos de sucesiones exitosas? Sí, Porque tienen un principio y un final, se resuelven, se ponen de acuerdo, bien, entran en la bien. vía de la negociación más allá de todos los conflictos que sí mantengan estos herederos. Exacto. Más allá del dolor del momento, porque no es un momento agradable y demás, entonces se supone que ahí se mezclan historias, se mezclan, no sé, peleas, hay que pensar también si esos herederos se veían, no se veían, no sé, hay un millón de cosas que pueden pasar, que aparezcan en Imagínate persona, el abanico de claro, posibilidades que aparece y no solo este abanico, sino que muchas veces, y esto lo vemos y es de la observación, ¿no? Y de la curiosidad, sí, a mí me despierta como mucha curiosidad lo humano y siempre estoy como atenta a qué es sí, a lo que sucede. Puede ser que estos hermanos, en el momento en que fallece el papá o la mamá o quien es el causante para el inicio de la sucesión, vengan con un conflicto de hace años o mm, no tengan ningún conflicto y el conflicto se produzca ahí, por una situación mínima claro, ahí, pero que los dispara allá lejos y hace tiempo cuando eran niños. Entonces puede claro, ser que aquel tema de celos, de enojos, de las diferencias, aparezca hoy siendo adultos, algo que pasaba a los 6 claro. o que me guardé y no lo pude expresar. Ahora, si en la sucesión las partes o lo que haya que repartir está por ley, ¿el conflicto en dónde está? ¿En que no se acepta eso? ¿En que, cómo es la En que no situación? se acepta y, por ejemplo, si hay Pero si lo dos dice o la tres ley, o si más la ley herederos dice, y hay una casa sí, puntualmente, por ejemplo, para dividir, el sí, patrimonio es una casa y todos tienen una parte indivisa, sí, no solo que tienen que iniciar la sucesión y que el juez les diga cuál es la porción que tienen de esa casa y que los instituya, los ubique en su lugar de herederos, los reconozca como herederos legales, sino que esa casa, que es un todo, si mm, están en conflicto, no van a poder disponer hasta que no se haga una división de condominio. Y una división de condominio en el derecho argentino, tal vez estamos 10 años ¿qué es una litigando. división de condominio? Una división de condominio es esa casa que era del causante o de los causantes, de los Sí, padres, por ejemplo, vamos a suponer que sí, esa es sí, la línea hereditaria. Los hijos heredan esta casa, son 5 y ujú, tenemos 2 bandos de hijos. Un bando de 3 hijos con un abogado, un bando de 2 hijos con el otro abogado. ¿Por qué lo pongo como en bandos? Porque realmente surge una batalla judicial en este punto. pero Entonces, porque yo lo que no entiendo es si la ley dispone que es tanto para tanto, ¿por qué la porque no pelea? se ponen de acuerdo en que si lo quieren vender, en que si lo quieren Ah, conservar, en ¿y cómo qué van a se hace con disponer de ese eso? bien, No es que si te alguno de dicen, bueno, ellos le propone toca el comprar la 20. parte. Si yo digo, el juez dice, le toca el 25 a cada uno. No hay lo que decir, es el 25 a cada uno. Claro, pero en la práctica, ese 25 que le toca a cada uno, si no hay una autorización para disponer del 100%, hay Claro. que avanzar sobre otro juicio. Entonces, Ah, ahí esto se está. termina, digamos, de acá Haciendo a eterno. 7 o 10 años siendo eterno. He tenido sucesiones que realmente demoran más de 15 años, Ah, pero bueno, porque entran en claro. conflicto y cualquier cosa es un conflicto, entonces hay que resolver eso para poder destrabar y que puedan disponer. Porque cuando hay enojo o cuando no está superada alguna diferencia o cuando hablamos de órdenes sistémicos o desórdenes, y hay mucho desorden familiar, esto mirado desde el derecho sistémico, desde la constelación, cuando hay este desorden, es imposible que puedan llegar al final del trámite, Ujú. ¿sí? Y no les importa perder,
No les importa perder lo económico, no importa que esa No casa se importa el remate, de hecho, tiempo, no importa nada, importa ganar no la importa postura que nada. tengan ellos. Importa ganar, pero ganar nada, Ganar porque la de postura, repente, o sea, ganarle, que el otro no gane, sería. exactamente Mm. eso. Y desde ahí ustedes es donde incluyen las constelaciones. Nosotros incluimos las constelaciones como propuesta del estudio desde el inicio, digamos, o sea, cuando ya viene conflictivo el tema o cuando iniciamos una sucesión y de repente aparece el conflicto a posteriori. Entonces, la propuesta es, hagamos un diagnóstico sistémico, trabajemos con el árbol genealógico, con las fechas, con los Bien. ancestros, revisemos lo que hay que revisar y a partir de ahí hacemos determinados ajustes para que esta sucesión se transforme en una sucesión exitosa. O sea, no solo por los herederos que están involucrados y esa familia, muchas veces el sistema, digamos, el sistema familiar, Ujú. aunque parezca como muy loco, lo vivimos, o sea, lo vivimos Sí, hace sí, muy sí. poquito, había una sucesión que estaba ya en un proceso de inscripción y se estaba por hacer la escritura y no había manera de que la escribana avanzara con la firma de la escritura y estaba trabado el trámite ahí, entonces yo invito como a la heredera, le digo, ¿no querés ver qué es lo que sucede desde la mirada sistémica? Hacemos un movimiento en el estudio con la constelación y efectivamente hacemos ese movimiento sistémico y surge que, digamos, esto parece, digamos, lo vamos a hablar así como más masivo Sí, sí, sí. en la radio y va a sonar como muy loco, pero el resultado de ese movimiento sistémico era que la causante, o sea, la persona fallecida, Ujú. la del inicio, la que provocó el inicio de esa sucesión, había tenido una relación paralela a su matrimonio y estaba esa pareja amante ahí sin ser reconocido Mira. en el sistema Sí, y sí, sí. cuando lo incluimos, Se a los liberó. 15 días se terminó, sí, se terminó firmando la Increíble. escritura. O sea, parece una cosa como mágica, no lo quiero mostrar desde ahí, no, esto no tiene magia, no es No, esotérico, no, sino no. que es un poco animarse a mirar qué es lo que está trabando la resolución del conflicto, qué es lo que está impidiendo lograr que esto termine, qué es lo que está impidiendo que los herederos tengan bienestar. Total. Aparte, si estás hace tanto tiempo y no sale, digo, empezar a probar por otros lados. Y Porque es bueno, como, esa es la alternativa. Así es como llegamos también digamos, a avanzar sobre la formación sistémica, a ofrecerlo como servicio, porque realmente las historias que vemos en cómo se resuelve o cómo se destraba son increíbles. Por total. eso es digamos, incluso por el crecimiento y lo que Sí. nutre a la persona, eh, toma conocimiento de lo que le está queriendo mostrar este conflicto, de lo que le está poniendo sobre la mesa. Pero dos preguntitas que me habían llegado en Instagram en las historias. Una es ¿Mm? si se puede iniciar antes, que bueno, ya sé la respuesta, pero que me digas vos, ¿puede iniciarse antes de su fallecimiento, o sea, hacer la sucesión en vida? No, ahora hablamos de ese mito. Necesariamente el código pone, digamos, un plazo de 8 días de duelo para iniciar la sucesión, pero necesariamente para el inicio de la sucesión se necesita el certificado de defunción, por lo cual lo que abre, lo que motiva la apertura de una sucesión es el fallecimiento o muerte de una persona. Lo que se llama comúnmente o socialmente como sucesión en vida, es Sí, esta figura de la donación con reserva de eso. usufructo, que Ah, muchas veces se digo, se quiero dejar confunde, los pero papeles prolijos claro, le y quiero lo hago dejar la casa a antes. mis hijos. Conozco mucha gente que lo Sí, hace, pero dijiste que no y dije, ¿para qué están haciendo todo el mundo? claro, Conozco pero mucha esto gente que es, deja la no, casa en vida para que después eviten la sucesión. claro, esto sería lo de la donación con reserva de usufructo, eso se hace en una escribanía. Sí, Digamos, la naturaleza que tiene es esta, de una donación. Automáticamente la persona fallece, ese bien donado, digamos, pasa a los herederos, a los hijos, a los quien esté. usufructuarios, sí, a Y no los hay que hijos o hacer a más quienes son los nada. beneficiarios. Y ahí no es necesario hacer la sucesión por ese bien. Pero técnicamente, jurídicamente,
estamos hablando de otra cosa distinta, otra figura distinta. Ok, está Puede bien. prestar esa confusión Para por el cómo lo común escuchamos en la calle. denominador es hice la sucesión en vida. Está bien, no está bien dicho, pero sí se puede, te dono mi casa, porque en realidad está bien, yo estoy viviendo y te estoy donando algo que en vida Sí, es vos estás mío. haciendo lo que podés hacer con tu inmueble de tu propiedad, disponer. Entonces la donación es este acto digamos que de disposición. Mm, Lo que te reservas es el uso ok, de ese inmueble hasta el día de tu fallecimiento o muerte. Entonces eso es lo que escuchamos como sucesión en porque se vida. hace seguir, eso lo escuché en bastantes oportunidades para padres e hijos que se llevan muy bien, por suerte, y herederos que no tienen conflictos también. Sí, porque ahí podemos entrar en otro capítulo Por de la eso, historia, que donde alguno queda afuera de esa donación, también hay una reclamación de herencia, que es una acción que se inicia por eso, pero dentro de un supongamos que no proceso. haya nadie más y dice, bueno, listo, para ahorrarte todo esto que viene después y todo lo que incluye. Entonces digo, es eso, es una Exacto, donación en es vida. así. Bien. Y la otra que tenía era, ¿qué pasa si hay herederos menores de edad o con discapacidad? Si hay herederos Me menores de edad preguntaron o con un tema. discapacidad, hay que ver Sí, en qué instancia se encuentra, si tienen apoyos ok. designados o si interviene en esa sucesión siempre y un defensor de menores, que va a representar los intereses Ok. de ese heredero. O sea, cualquier acto de disposición que se pida sobre un bien en una Ujú. sucesión tiene que prestar su conformidad el defensor de menores o el apoyo o quien acompaña, digamos, a ese niño o a ese menor de edad. Mm, Tiene que pedir la autorización o prestar su conformidad. Esto es muy revisado, ok, muy exhaustivo, se controla en el caso a caso ok. y a partir de esa autorización o conformidad del defensor de menores se puede avanzar. En muchos casos queda reservada la porción de ese menor de edad hasta que cumpla la mayoría, o si tiene un administrador designado, tiene que rendir cuentas sobre esto. Bien. Pues puede pasar que haya tres hermanos y que uno de los hermanos Mm, tenga 10 años, qué sé yo, por ejemplo. sí, O una discapacidad y sea intelectual y no pueda. Entiendo que las partes son totalmente. iguales, pero bueno, esa persona no sé, no puede para expresar o pelearse como los demás, digo, no sé. Y entonces ahí necesita de la representación legal, Bien, bien. indefectiblemente. De En un eso otro, no hay sí. manera, no hay manera de que se lo omita, No, no hay obviamente. manera de que participe por sí dentro del proceso, pero tiene su representación y su garantía. Pero sí participe igual, o sea, las partes es lo mismo, estamos Sí, hablando, por todo lo supuesto, las mismo. partes es una parte de esa Es lo persona, si mismo, es claro, heredero, le claro. corresponde, se divide en partes iguales, si son hijos, le Perfecto, corresponde la parte. El tema es cómo se presenta en el juicio y cómo dispone. perfecto. Bien, me quedo esto solo y terminamos. Con las mascotas, ¿qué se hace? Me quedé pensando, ¿y qué pasa si un Ah, perro bueno, ahí? pero eso es en Inglaterra, ¿Y acá por qué se ejemplo, hace si donde queda una un... mascota puede heredar. No, en ¿Y acá qué Argentina pasa? todavía no ¿Se están elige? ¿Pero reconocidas. qué se hace si queda un Vamos, perrito, tienen un este gatito? carácter de persona no humana, ¿Y qué se pero hace en los casos que vos sabés? no pueden heredar, no tienen capacidad para Se heredar. lo lleva quien quiere y hay otra pelea ahí y se arreglan ustedes. Ah, vos decís en el caso de la mascota, Claro, eh, fallecieron y ah, quedaron dos perros. Peléense y hagan lo que quieran. ¿Sería bueno, así? ahí a mí puntualmente me ha pasado de tener que negociar un acuerdo por 5 perritos. Me Sí, encanta. sí, con los herederos y acordaron casi como si fuese un régimen de comunicación del derecho de familia con los hijos. Mira. Bueno, acordamos quién los llevaba al veterinario, Ay, quién no, me hacía los muero de amor. controles. Me encanta. Sí, hace varios años de eso. Mira, Estos perritos, de hecho, hasta habían viajado desde España y, digamos, su propietario falleció en Argentina mira. y los hijos tenían eh, algunas diferencias y los querían tener a todos juntos, no los querían separar, así que trabajamos de esta manera, fue todo un desafío y una Bueno, novedad. qué experiencia. Bueno, Vero, me encantó. No me quedé con las mascotas, por eso dije nada, pero bueno, me quedé Bueno, pensando. ahí. Vero, un placer como siempre tenerte. Gracias, Decime Vale. dónde te encuentra la gente para preguntarte, consultarte, ir a visitarte y demás.
Me encuentran en Instagram como doctora.veronicaalfieri. Bueno, Buenísimo. En la en redes revista sociales. y demás. Vero, Y en la revista, por supuesto. gracias infinitas por estar del otro lado, como siempre, que Gracias a vos. tengas un hermosísimo fin de semana. Lo mismo para vos, Vale. Gracias. Gracias de corazón. Besito. A vos. Saludos a todos. Pequeño cortecito y ya seguimos con más programa.